Uy, me vas a hacer llorar. Estos periodistas son tremendos. El día que murió mi papá, yo fui a dar función y de repente le dio un paro respiratorio y se me murió en las manos y de ahí me fui a velarlo y al día siguiente fuimos a la incineración y tenía yo teatro. Me vio como en 2 horas. Tuve nanas que eran de la casa del horror. Tuve una que un día agarró una cubeta, le echó agua y la puso en el alféizar de la ventana, por fuera. Y me metió ahí desnuda y me dijo, si gritas, te vas a caer y te vas a matar. Hice examen para entrar a Andrés Soler a la escuela de teatro. Hicimos la prueba 2000. La pasamos 200. Nos graduamos 20. Somos famosos 2. Vivimos de esto mal o bien, en total 5. Que pasé por una situación económica terrible porque todo lo que tenía se cayó. Tuve una época de café con leche de esa en polvo, de una lata amarilla grandota y galletas. Y esa era mi comida. Y de repente le caía yo a mi mamá a saludarla a la hora de la comida para comer caliente. No, estábamos en Acapulco y Cantinflas invitó a Raúl a la develación de su escultura en la Plaza México. Entonces yo le dejé a mis 2 bebés a la nana. Nos trepamos al avión y de regreso había un diluvio tal y de repente volteo a ver a Raúl y digo, nuestras 2 hijas están allá abajo y nosotros 2 estamos acá. La Trinchera con José Luis Arevalo. Bueno, pues ya la tienen aquí, no saben el gusto y el honor que nos da recibir aquí en Canal Cero Networks a esa extraordinaria actriz, una mujer maravillosa, emprendedora y que también inclusive lucha por los derechos de los actores, la gran Arlette Pacheco aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo. Muchas gracias por acompañarnos. Ay, José Luis, qué palabras tan lindas. La verdad es que el honor es para mí. Yo te veo en el noticiero, te admiro. Tu trabajo es muy interesante, ¿eh? Qué linda. Muy interesante y para mí un honor estar aquí contigo. No, al contrario, para nosotros. Y la buscamos hasta que la encontramos y miren, aquí está. Aquí estamos. Qué linda, muchas gracias. Oye, Arlette, pues estamos aquí en una trinchera. Estás con un periodista que ha estado en las guerras y le encantan las guerras. Sí. Y yo quisiera empezar preguntándote, cuando tú escuchas el término de guerra o ves en la televisión una guerra, ¿qué sentimiento te causa? ¿Qué significa para ti la guerra? Me da pánico y siempre pienso que hay muchos locos por ahí y que hay muchos locos gobernando y que no falta un loco que apoya a otro loco y que siempre estamos, ahora como estoy viendo toda la situación con Estados Unidos, digo, Dios mío, esto no va bien. O sea, ves venir cosas feas, no quieres pensarlas. Una de mis hijas me dice, abraza la vida, mamá, no pienses en esas cosas, pero por más que quieras abrazar la vida, te da miedo. Sí, claro. O sea, la guerra no trae nada bueno, más que los que fabrican y venden armas. Fuera de ellos, es mala para todos, para el que gana y para el que pierde, porque creo que todo mundo pierde. En la vida de Arlette Pacheco, ya sea personal, lo que tú nos quieras confiar, personal o profesional, ¿cuál ha sido la guerra más difícil de Arlette Pacheco? ¿Cómo la lograste salir? ¿Cómo se logró salir adelante? Pues mira, yo creo que tuve varias. La primera, más que guerra, fue una circunstancia, y es que yo era hija de papá. Mi hermana y yo vivíamos con mi papá, y mi papá de repente fumaba muchísimo. No fumen. Y de repente le dio un paro respiratorio y se me murió en las manos y yo no había cumplido 18 años, me faltaban 2 meses. Para mí, ese impacto, más que una guerra, fue una situación terrible de algo que no me había planteado, que era yo demasiado chavita, que nunca se me había ocurrido la vida sin mi papá, que era mi todo. Empecé a vivir con mamá, que por supuesto que la conocía y la trataba eventualmente, pero vivíamos con mi papá. Para mí fue muy difícil. Entonces logré vivir con mi mamá como un año y feria. A los 19 años me fui de mi casa. Entonces la primera cosa fue aprender a crecer a fuerza. Es decir, cuando mi papá murió, yo tenía una obra de teatro por empezar, que íbamos a empezar los ensayos, y 2 películas. Yo hacía mucho cine. Si quieres, mucho churro. Hice algunas buenas y mucho churro. Hice de caballitos y todo eso. Pero yo tenía trabajo. Yo ya trabajaba. Yo empecé a trabajar a los 16 haciendo niñas. La verdad, ya era adolescente, pero todavía hice niñas. Entonces, cuando yo me fui a vivir con mamá y me envalentoné y dije, me voy, de repente la obra de teatro se canceló. Una de las películas hicieron una adaptación y mi personaje desapareció, y la otra de las películas se murió el productor y no entré, y de repente me vi en un loft que yo creo que este pequeño estudio está grande junto al loft. O sea, era chiquito. Se burlaban de mí porque, bueno, la cámara de las que se subían, pero tenía yo un espejo en un muro. Y entonces
tenía yo el teléfono y me decían, es que allá está la extensión. O sea, de verdad era, casi te bañabas en abonos. Sí. Y tuve una época muy mala, y me acuerdo que pasé por una situación económica terrible, porque todo lo que tenía se cayó. Y entonces tuve una época de café con leche de esa en polvo, de una lata amarilla grandota, y galletas. Y esa era mi comida. Y de repente le caía yo a mi mamá a saludarla a la hora de la comida para comer caliente. O sea, y yo estaba en la escuela de teatro y ya estaba trabajando, pero de repente todo se me cayó. Entonces eso, más que una guerra, fue una situación muy difícil que me obligó a crecer a pasos agigantados. Claro. Por supuesto, volví a conseguir teatro, volví a trabajar, volví, etcétera, ¿no? Volví a todo, pero para mí fue una batalla inesperada. Nunca se te ocurre que la persona de la que dependes al 100 se te va a ir. Se te va a ir. Y te va a dejar. Pero además mi papá era un hombre muy brillante, era genio. Hablaba 9 idiomas, era psicoanalista, era filósofo, era maestro de psicología, era muchas cosas, pero no tenía un clavo. Y entonces, vivíamos al día. Entonces el departamento era rentado, los muebles eran unos muebles horrendos, tenía de repente un paciente con lana y le cobraba bien, pero tenía un montón de estudiantes de antropología que les cobraba 20 pesos la consulta. Digo, no sé, nada, estamos hablando de hace muchos años. ¿Y cuál herencia? Puras broncas. Sí, claro. Entonces, para mí fue crecer de golpe. Y te digo, me fui a vivir con mi mamá de entrada, pero tengo un medio hermano que ahora vive en Inglaterra, que ahora es inglés, que en aquella época, cuando pasó lo en papá, pues nos fuimos a vivir con mamá y mi mamá se acababa de divorciar. Entonces, de repente se había ido a vivir un departamento muy pequeño. A mi hermano lo mandó a no sé dónde, con un tío, etcétera. Por fin nos mudamos a una casa más grande y mi hermano, que era el menor, daba mucha lata. Vendía mis fotos, recortaba las revistas de arte de mi mamá y las pegaba las encueradas, la Venus de Milo y esas viejas, las pegaba en la pared. O sea, era de verdad un dolor de cabeza. Y entonces un día le dije a mamá, o se va él o me voy yo. Pues se va él. Ok. Se salió con sus amigos, se subió a una moto, se rompió la pierna y me tuve que ir yo. Oh, bueno, y yo, pues, yo soy muy orgullosa y me envalentoné y dije, me voy. Me fui a casa de un maestro de pantomima que me hizo favor ahora sí que de darme asilo unos días. Finalmente conseguí mi departamento, finalmente todas estas cosas. Terminé la carrera de arte dramático, seguí trabajando. Antes de todo eso, yo quisiera pasar a la infancia, porque me decías hace un momentito, yo viví en Checoslovaquia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿A qué jugabas? Mira, bueno, mi infancia fue una infancia rara porque mis papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años y yo vine a vivir con mi papá. Mi hermana, Adriana, que es criminóloga, por cierto, y vive en Canadá, ella estaba muy chiquita y entonces se quedó con mi abuelita en Acapulco. Y yo vine con mi papá, pero vamos, era de que mi papá me llevaba al restaurante y le pedía por favor a una mesera que me pasara al baño. Porque pues ni modo que él me llevara. Él, claro. O sea, fue una infancia rara. Y además viviste en el extranjero. Pero eso fue después. Luego vino mi hermana a vivir con nosotros cuando yo tenía 8 años y el medio hermano ese que te digo, que era una monserga. Y entonces yo era como la hermana mayor, como soy la hermana mayor, siempre me sentí la mamá. Claro. Como que fui niña y adulta, como que no pasé por la adolescencia. Y luego cuando tenía yo 15 años, mi tía, que era agregado cultural de la Embajada en México, en Checoslovaquia, y me dio de regalo de 15 años irme un año con ella. Ella estaba casada con Ermilo Novello, que es el violinista más importante que ha dado este país. Y me fui un año con ellos. Era un problema porque yo no hablaba checo, me llevé mis libros para presentar luego los exámenes a título de suficiencia, extrañaba mucho a mi papá, pues era un país socialista donde todo era muy complicado. Yo quise entrar a la escuela de teatro, pero no te dejaban entrar a menos que hubieras pasado por un año en un internado donde solo te hablaban en checo. En checo, claro. Pero pues yo solo tenía un año. Entonces era una locura ponerme a estudiar checo de cabeza para irme, sí, porque claro, además Checoslovaquia claro, es un país chiquitito y ese idioma no se habla en ningún otro lado. Sí. Entonces, como que fue una etapa difícil. Cuando yo regresé a México, regresé feliz. Regresé feliz y poco tiempo después se murió mi papá. Entonces, ¿y tú tenías algún miedo de niña? Algún miedo, digo, no sé, al amor de tu papá o a no vivir en México. ¿Cuáles eran tus miedos en la infancia? Fíjate que yo le tenía miedo a las nanas, porque como te digo que empecé a vivir con mi papá a los 3 años, tuve nanas
que eran de la Casa del Horror. Mi papá se iba a su consultorio a dar consulta y me traía nanas, ¿no? Tuve una que un día yo lloraba cuando se iba mi papá y decía, es que la niña hace berrinche. Agarró una cubeta, le echó agua y la puso en el alféizar de la ventana, por fuera. Y me metió ahí desnuda y me dijo, si gritas, te vas a caer y te vas a matar. No grité. Y alguien llegó y tocó. Yo creo que alguien en el cubo dio y entonces ya me sacó de ahí. Entonces yo vivía con miedo de esas nanas terribles que tuve. Mi papá finalmente descubrió que esta mujer era una villana y la metió a la cárcel. Pero tuve muchas nanas malas. Por ahí tuve una buena, pero me fue mal. Entonces yo como que tuve una infancia difícil, rara, y luego al morirse mi papá, teniendo yo poquito menos de 18, como que pasé de niña a adulta. Como que desde que mi hermana Adriana vino a vivir con nosotros, pues yo era la mayor y yo le decía a la muchacha, la camisa de mi papá está mal almidonada, ¿eh? O sea, yo empecé a decir, hagan esto de comer, yo empecé a hacerme adulta a fuerza. Muy jovencita. Entonces no fui esa adolescente normal. Y luego mi papá, con eso que era intelectual, nos tenía prohibida la televisión. Entonces en mi casa no teníamos televisión. Íbamos a la escuela y la gente hablaba que de tal novela, que de tal canción, y yo no sabía nada de eso. Y entonces en ese contexto, con un papá psicólogo, ¿por qué actriz? ¿En qué momento viene y si no había ni televisión? Porque cuando te prohíben algo, lo buscas. ¿Y a quién viste por primera vez que dijiste, yo quiero ser actor? Fíjate, tenía yo como, no sé, chiquitita, debo haber tenido unos 4 añitos o algo así. Y mi papá tuvo que ir a hablar algo a un teatro con alguien, no sé. Y entonces yo me senté en las butacas y él entró a hablar a la oficina y estaban armando la escenografía. Y yo era una niña muy bonita. Me volví una mujer normal, pero era una niña de cairelitos, güerita, y los ojotes. Y entonces, ¡ay, qué bonita niña! Cántanos una canción. Me subí al escenario y les debo haber cantado El Chorrito, La Patita o algo de eso. Y me aplaudieron. Y me sentí como a gusto, como que me gustó. Luego fui a un kinder que dependía del Auditorio Nacional, que estaba ahí por donde están los teatros, atrás del auditorio. Y nos regalaban pases a los alumnitos para las obras infantiles, para las funciones flojas. Y entonces mi papá me llevaba y yo le decía, mira papi, ese era cojo, ya se le olvidó que cojeaba. Entonces empecé a notar cosas y empezó a gustarme. Y entonces yo siempre supe que iba a estar ahí en el escenario. Me imaginaba que iba a ser bailarina, pero Dios no me dio esa virtud. O sea, siempre hice split, luego estudié baile hasta el cansancio. Tenía una postura, me veía de un bien, estudié flamenco, estudié lo que quieras. Pero o hacía los brazos o hacía las piernas. Y hacía las dos cosas, decía, ¿qué paso sigue? Entonces nunca fui buena, porque hay que reconocer, ¿no? Y de repente, la vida me llevó a esto. Cuando regresé de Praga, hice examen para entrar a Andrés Soler a la escuela de teatro, y te quiero contar que hicimos la prueba 2000. La pasamos 200. Mira. Nos graduamos 20. Somos famosos 2. Vivimos de esto mal o bien, en total 5. O sea, el verdaderamente no es que tú digas qué resultados, pero así fue. Y a los 6 meses de estar estudiando, luego agarré trabajo. O sea, yo empecé a trabajar luego. Y entonces, a veces la vida te va llevando y va funcionando. Y tú quieres una cosa y la vida te lleva por otro lado. O sea, yo estudié baile hasta el cansancio. Sí estudié canto. Sin embargo, cantando me fue muy bien, gané mucho dinero. Digo, en la época que hice palenques me fue muy bien. Entonces, a veces, como dicen por ahí, uno propone y Dios dispone. Con una carrera tan exitosa, porque muchas telenovelas y películas. ¿Cuál ha sido la estrategia de Arlet Pacheco para evitar lo que nosotros en la guerra podemos decir, el fuego cruzado, las bombas, las minas, los francotiradores, que en la profesión no podríamos comparar con las envidias, las traiciones, los chismes, la gente mala que... ¿Cuál ha sido la estrategia para salir adelante y seguir triunfando? Porque no es fácil, ¿no? Pues mira, concentrarme en mí. Es decir, cuando yo era chavitita, y haz de cuenta que hacía un casting contra otras 2 actrices, yo me oí diciendo, pues esa se la dieron porque yo creo que anda con el director. O sea, yo me oí diciendo esto. Y cuando cumples años te das cuenta que no es así. Por supuesto que debe haber casos, pero en realidad a veces las cosas te tocan y a veces no. A veces la otra chava estuvo mejor o tiene un tipo físico que es el que estaban buscando. Porque a mí me ha pasado hacer el casting y decir, no, esta chava estuvo mejor que yo, pero yo estaba mejor en tipo. Sí, claro. O sea, los hijos se me parecían más a mí,
Y entonces me pusieron a mí, o hacía mejor pareja con el galán. Y entonces aprendí a llevármela más suave y no vivir atormentada. O sea, nuestro trabajo, tristemente, aunque tengas muchísimo nombre, aunque hayas hecho montones de películas, de novelas, de obras de teatro, de todo, siempre tienes que hacer un casting. Sí. Y a veces te toca y a veces no. Entonces tienes que morderte el orgullo y saber que cuando no te quedas, no te quedaste. Next, ya vendrá algo mejor. No azotarte tanto y no agarrarla contra tu compañera que te ganó el papel porque a lo mejor estaba más en tipo. Sí. O sea, no te claves en eso. O sea, tú sabes que vas a recibir en esta carrera más nos que sí. A lo mejor haces 100 castings y en uno te quedas. Sí, claro. Y la gente dice, ay, no, a mí me dicen, no paras de trabajar, Arlet, y no saben que a lo mejor hice 99 donde no me quedé. Cierto. Y en este me quedé. Hoy estás ahorita en la novela de más éxito, en Las hijas de la señora García, qué suerte tienes. Y dices, y no saben que las 10 anteriores castings no me quedé. Cierto. Así es. ¿Extrañas a tu papá o a tu mamá ahora? Ya cuando pasan los años y tu papá no está, ¿cómo los recuerdas? ¿A quién extrañas más? Mi mamá vive. Mi mamá acaba de cumplir ayer, el 11, mira. el 11 acaba de cumplir 85 años y está entera, delgada, con la cabeza bien. Ah, qué bien. Es directora de una escuela en Acapulco, es pintora, escultora y matemática. Pero bueno, se dedica a la docencia, digamos, en estos tiempos. Es una mujer que quiero mucho, que respeto mucho, pero que viví muy poco con ella. Entonces yo la apoyo en lo que puedo, la invito siempre, pasa Navidades y todo con nosotros, la quiero mucho. Pero mi papá era el amor de mi vida. O sea, yo viví con mi papá, soy hija de papá, soy niña de papá. ¿Lo extrañas? Mucho y siempre. Siempre. ¿Y te vio en el... No, Uy, me vas a hacer llorar. Estos periodistas son tremendos. me vio como en 2 obras. Y le decía, ¿qué opinas, papá? Y me decía, pues estás muy chistosa. O sea, no, ¿cómo te diré? Claro, él no era actor. Me decía, ay, cuando te vea yo en Casa de Muñecas de Ibsen, te digo, es la hora que no hago eso. O sea, pero vamos, lo recuerdo con mucho amor. Y fíjate, yo creo que esa formación de ese papá tan amoroso que nunca me pegó, te forma, ¿sabes? A mis hijas nunca les he pegado, o sea, soy una mamá más que amorosa, empalagosa, muy apapachadora. Con mis hijas me habló todos los días. Una de ellas ya se casó, vive en Montreal, vive en francés y gana en inglés. Nos vemos constantemente, vino ahora a pasar las fiestas, pero nos hablamos todos los días, nos vemos todos los días. Y mi otra hija, Nicole, que es actriz, que está ahorita grabando, Nicole Vale, todos los días, y nos damos seguimiento. Ya salí del Andy, ya me voy para la casa, o ella me dice, ya salí del llamado, y una me va mamá platicando. Presente, una mamá presente. Pero presente muy cañón. Claro. Y a estas alturas de la vida, ¿a qué le tienes miedo, Arlet? Porque me decías que las nanas, ya no hay nanas, pero a una enfermedad, a la inseguridad. Le tengo miedo a cómo va el país, le tengo miedo a las guerras, le tengo miedo... ¿A la muerte? Sí, a los ratones. ¿A los ratones? Puta madre. Ay, perdón. No, está bien. Aquí No. Yo creo que si me ponen un ratón, una rata y el león, me meto a la jaula con el león. O sea, así de inconsciente y así de absurdo. Sí, es una más que otra cosa, una fobia. Me dan miedo. Yo tengo miedo a las víboras, por ejemplo. Ah, sí. Ay, lagarto. Oye, sí. A las turbulencias. Mira qué volado. O sea, no soy esa señora que viaja en Semana Santa y en Navidad. No. Yo cuando estuve casada con Raúl Vale, volaba, antes en los palenques volaba todo el tiempo y con Raúl volábamos. O sea, no había una maleta que nos durara un mes. Que nos durara un año. Un mes, sí. Un año. Y de repente, un día estábamos aquí en México y estábamos en Acapulco y Cantinflas invitó a Raúl a la develación de su escultura en la Plaza México. Y me dijo, Chaparra, yo estoy haciendo temporada aquí en Acapulco, pero vamos y venimos. Entonces yo le dejé a mis 2 bebés a la nana, de toda mi confianza en Acapulco. Nos trepamos al avión y de regreso. Había un diluvio tal y de repente volteo a ver a Raúl y digo, nuestras 2 hijas están allá abajo y nosotros 2 estamos acá arriba. Y el avión se hacía, bueno, como canicas en caja grande. De hecho, se regresaron a México. Le dije a la señorita, deme usted lo que tenga triple, porque me lo voy a tomar de volada.
me lo tomé, pero no te hace efecto cuando quieres. Y dijeron, los que gusten bajarse, se empezó a bajar todo el mundo. Y Raúl dijo, tengo show, nos vamos a regresar. Claro. Y nos regresamos, nos bajamos del avión hasta acá mojada de que estaba inundada el aeropuerto. Y dices, te da miedo sobre todo cuando a quienes amas no están contigo. No están contigo. Y dices, en la torre, él y yo acá arriba y las 2 niñas allá abajo. Agarras una conciencia, tienes más razones por qué preocuparte. Sí, sí. Yo no quería tocar este tema, pero ahora que mencionas a Raúl, yo me recuerdo muy bien a Raúl Vale, creo que hasta fue amigo de mi papá, me parece, pero... Probablemente, sí, era amigo de todo el mundo, era muy amiguero. Tan importante como tu papá, Raúl Vale, porque esta es una persona importante en la vida de Arlet Pacheco. No los puedo comparar. No es comparable. No, eso es como comparar la sopa con el guisado, yo creo que no. Mi papá era mi papá, Sí. el amor de mi vida. Ahora, como hombre, yo puedo decir que Raúl fue el amor de mi vida. Me he vuelto enamorada, he vuelto a ser feliz, tengo la capacidad de disfrutar de la vida, pero, híjole, yo cuando me enamoré de Raúl, haz de cuenta que caí como tapa de excusado, guácatelas. O sea, qué cosa, es impresionante, me daba taquicardia. O sea, me dio una enamorada, pero qué padre, hay gente que nunca ha tenido una pasión así. Sentimientos, sí. Y yo soy de una mujer de pasiones y fuertes. Entonces fui muy feliz y siempre tengo memoria selectiva, entonces recuerdo más lo bueno que lo malo. O sea, lo malo lo minimizo y lo bueno lo tengo presente. Dicen mis hijas que soy muy buena, que soy muy no sé qué. Ellas tienen de repente rencores para tal. Digo, no tengan rencores para nadie. O sea, eso es andar cargando una piedra. Claro. O sea, lo importante es lo que has vivido, lo padre, lo emocionante, lo amoroso, ¿no? Por último, querida Arlet, que además qué bonita conversación y muchas gracias. Qué llorona soy. No, qué maravilla. Porque a eso venimos, es como una terapia esa trinchera. Pero no me cuesta. Mucha gente nos está viendo y seguramente hay muchos jóvenes que admiran a Arlet Pacheco, que te ven en las novelas y que están en una trinchera, jóvenes y luego no tan jóvenes, ¿no? Y que no saben salir adelante en la profesión que sea. O que les gustaría ser como Arlet Pacheco. ¿Qué sugerencia les darías? Oigan, a ver, ese es el camino, o de qué manera tú les podrías dar, no sé si el consejo o la sugerencia para salir de la trinchera y tratar de ser tan exitosos como tú. Mira, en esta carrera, en otras cosas les diría échenle ganas, ¿no? Sí. El asunto no nada más es caerse, sino levantarse. En este camino en particular es la constancia. O sea, hay muchas cosas. Yo he dado por ahí un par de conferencias y dicen, ¿y cuánto tarda uno en triunfar o en hacerse famoso? ¿Quién sabe? Okay. A lo mejor sales de aquí y ya tienes trabajo y ya le hiciste, a lo mejor nunca llegas a trabajar. O sea, tiene que ver con la suerte, con las relaciones, con tu físico, que no siempre es que seas hermosa, sino, o sea, que seas guapa te ayuda, sí. Que seas guapo te ayuda a entrar. Si no traes nada como boxeador, pues sí. No hay nada que hacer. Y a la dedicación, claro, a la disciplina. Exacto. Y muchas veces la gente ve el resultado y no tienen idea que para tú haber hecho estas escenas, que para tú estar ahí, probablemente te levantaste a las 5 de la mañana porque te dieron llamado a las 7 y acabaste a las 500. O sea, la gente piensa en el autógrafo, en la fama, en la alfombra roja, es lo de menos. De verdad es lo menos. Es más, lo que a mí menos me gusta de esto es eso del autógrafo. Y las fiestas y las en representación me dan una flojera. Voy. Muchas veces voy porque soy muy amiguera, tengo amistades, hay cosas a las que tienes que ir, pero me dan flojera. A mí lo que me gusta es cuando estás en una novela y dicen 3, 2 y entras. O dicen en una película acción. O dicen en un ya teatro. Es la adrenalina, ¿no? Tercera llamada. Sí, ese momento en que tú tienes la oportunidad de salir y realizar un personaje es catártico, es emocionante, es increíble. Oye, el día que murió mi papá, yo fui a dar función. Oye, y de ahí me fui a velarlo y al día siguiente fuimos a la incineración y tenía yo teatro. Sí. Y me dijeron, Inclán era el director de la obra, fíjate, y me dijo, oye, Arlet, no vengas, le pongo una apuntadora a mi hermanita y que lo haga. Y le dije, mira, si mi papá estuviera grave, te tomo la palabra. Pero nada más para ver cómo lo embolsan, cómo lo bajan, cómo lo meten, cómo lo sacan, voy a trabajar. Mi papá me diría, ¿te comprometiste, mijita? Entonces, este camino de la actuación al menos es de constancia, es de que no te quedas y vuelves a hacer casting, es de que no te toman y vuelves a hacer castings. Y finalmente, pues tu trabajo habla por ti y llega un momento en que ya
tienes una regularidad. Yo tengo la suerte de decir, yo hice niñas, yo hice ingenuas, yo hice sexys, y de repente estoy haciendo mamás, y al rato voy a ser abuelas, y así es. Así es, tienes que, como dice mi hija, abrazar la vida, abrazar tu trabajo, organizarte, no creer que siempre vas a tener, ser organizado con tu dinero, porque, y si tienes la oportunidad de tener un plan B u otro trabajo, está padre. Yo, por ejemplo, soy consejera en la Asociación Nacional de Intérpretes y ahí luchamos por los derechos de los intérpretes. Es decir, dice, ¿por qué si ya te pagaron por trabajar? Dice, sí, pero cuando repiten una novela tuya, anuncian un jabón de ropa, ¿verdad? Están ganando. Le deben pagar algo a los actores. Los actores no tenemos jubilación. Sí, sí. O sea, tenemos una jubilación de la ANDA que es, si comieras alpiste estaría buena. Simbólica. Si comieras alpiste estaría buena. Pero la realidad, nosotros como Andy apoyamos y finalmente lo que el actor logra tener un poco de su trabajo es eso, ese ingreso de pago de regalías por sus repeticiones. Entonces hacemos muchas cosas. Tenemos un presidente que es muy bueno, que es José Elías Moreno, y que ha hecho cosas muy buenas y que ha logrado cosas muy interesantes, como por ejemplo hacer que pague Netflix. Todavía no podemos con todas las sí, no, con la serie sí, no con todas las plataformas, pero ahí vamos. Entonces es importante también tratar de tener un plan B y tener otras cosas, otros negocios para que esta carrera no te deje al final de tu vida teniendo que aceptar cosas que no quieres aceptar, papelitos que no quieres aceptar. Entonces, también tienes que ser organizado. Arlet, querida, no sabes qué gusto y qué honor y qué maravillosa eres. No, hombre. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, de verdad. Me hiciste llorar, condenado. Vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Pero qué gusto que estés con nosotros. Pero eso pasa con los actores. Somos muy emocionales. Muy sensibles. Lo bueno es que yo lloro mucho, pero también encontré la forma de cobrar por llorar, que es ser actriz. Y nosotros los periodistas somos muy fríos, pero bueno. Bueno, tienen que, das unas noticias que ni modo que te carcajees. Sí. Un honor estar aquí contigo. Te admiro muchísimo. Qué linda eres, muchas gracias. Y no sé cuándo sale esto al aire. Pues ya lo platicaremos contigo ahorita. Bueno, porque estamos en los capítulos finales de Las hijas de la señora García. Aquí está el productor. 9:30 por las estrellas. Terminamos al aire el 2 de marzo. Yo creo que sí alcanzamos. Entonces, ¿no? Arlet, querida, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, José Luis. Muchas gracias. Y a nombre de este gran equipo de Canal Cero Networks, como siempre, muchas gracias. Ya la tiene aquí usted. Es una maravillosa mujer. No se lo pierdan cada vez que esté en la pantalla, en el teatro y todo lo que hace, porque es extraordinaria. Gracias. A nombre de Canal Cero Networks, los esperamos en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arévalo. Y hasta la próxima. Pásela bien.